pero entonces empujarlo a que, por ejemplo, nuevos emprendimientos de base tecnológica piensen afuera. Latinoamérica a partir, porque la escala si no, no dan. Y los temas de red, etcétera. Y los factores que habilitantes que les falla, ahí el Estado tiene que ponerse, pero también temporalmente, para que después no vivan solamente de los subsidios, etcétera, y se queden ahí dando vueltas, sino de alguna manera tienes que tirar. Y tercero, el tema, mucho de esto tiene que ver con trabajos en equipo. Y en general nosotros somos re malos para trabajar en equipo. Entonces estamos viendo, por ejemplo, una forma de hacer lo que se llama innovación en las empresas establecidas, que se llama Corporate Venture Capital, ¿no? O sea, en el fondo de que las empresas, tú le des un apoyo a la empresa para que ellos hagan los spin-out en el fondo, y son los principales demandantes y después siguen. Lo otro, alrededor de recursos naturales, por ejemplo, sectores que estén relacionados, por ejemplo, a la agroindustria aquí en Paraguay, tecnología, mucha, bastante digital, también puede ser una oportunidad. Como que ve. Pero yo creo que la información es base, o sea, un emprendedor que diga, ah, mira, estos números que están diciendo, más allá les puedo mandar el paper, está publicado en paper académico, esto se supone que cumple todo el filtro, efectivamente los retornos son importantes, y si tengo una oportunidad y el Estado me puede apoyar, tomarla. Pero no existe una sola elemento que te pueda ayudar. Pero la presión competitiva, como te digo, todos los países que dieron el salto lo hicieron en épocas de crisis, todos, sin ninguna excepción. En épocas de crisis. De hecho, la carrera espacial, en el caso de Kennedy, fue, todos sabían que la Unión Soviética se lo estaba comiendo en la carrera espacial. ¿Qué tal? Mi pregunta es, dentro de estos tres conceptos de productividad, competitividad e innovación, ¿tu experiencia qué te dice de los centros de desarrollo tecnológico? ¿Es una buena herramienta para impulsar esos tres conceptos dentro de un país? Sí, entiendo que el Centro de Desarrollo Tecnológico es un espacio donde principalmente desarrollas investigación que da soluciones que son relativamente empaquetadas por una demanda que está relativamente estructurada, ¿eso es? Y donde en el board de estos centros hay principalmente no solamente el ámbito científico, sino también de la claro, que transfieren sí, los resultados de la investigación al mercado básicamente, sí, y a la sociedad. Sí, para que estos centros tengan de alguna manera relevancia, pertinencia y sustentabilidad, tiene que pasar primero el tema del financiamiento. Generalmente estos centros en otros lados tienen un tercio de financiamiento con presupuesto estable. Discúlpame, ¿presupuesto? Estable, o sea que tienen que obviamente saben que van a tener con esos recursos. Un tercio del financiamiento asociado a proyectos demandantes, en el fondo pueden ser públicos, etcétera, y un tercio asociado a servicios que pueden darle a un privado. O sea, lo que estoy diciendo es que esto no se autosustenta para nada, pero tampoco pueden vivir solamente el 100% de presupuesto público. Tienen que tener las tres. Segundo, el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es fundamental que esté compuesto por gente que son los potenciales receptores de esto, para que le dé pertinencia de esto. El problema que tienes cuando tienes muy chiquititos, tienes que estar organizado. Cuando tienes tres tipos al frente, es fácil, porque tener a uno de los tres. El mundo minero, obviamente, o algo industrial. Pero cuando tienes mucho, por ejemplo, ciertos sectores que son pequeños productores, tienes que tenerlos reunidos de alguna manera para que tengan un representante y que de alguna manera lo que se haga tenga pertinencia. Dependiendo de esta organización industrial, el tipo de servicio que tú das. Cuando tú tienes muy pequeñito y tienes poca capacidad tecnológica, tienes que hacer todo in-house. Y tienes que hacerlo tremendamente estandarizado y que de alguna manera, por ejemplo, transferencia, lo que se llama técnicamente extensionismo tecnológico agrícola, tienes que desarrollarlo in-house en el fondo y dárselo. Cuando tú tienes al frente tipos más sofisticados, que son empresas más grandes, por ejemplo software, etcétera, tú solamente produces el bien público, porque ellos colectivamente no harían, ¿okay? Y después ellos privadamente le sacan. Cada uno depende del sector, la organización industrial y de tecnología que tengas al frente. En general la experiencia que nosotros tenemos que son muy buenos, funcionan bastante bien, y el peor parte es el comienzo, porque los tipos de alguna manera tienen que organizar por el lado de la demanda, y sobre todo si son de mucho contenido científico-tecnológico, tienen un conflicto con el mundo científico, porque en el fondo tú los pones ahí justamente para que den algo funcional a los otros, y a veces no les gusta mucho, no les es muy atractivo esa opción. Pero en general la evaluación que hemos visto que funciona bastante bien. ¿Qué tal? Mi pregunta es con respecto a propiedad intelectual. Sí. En el caso de los programas de gobierno para apoyar innovación, sí, la propiedad intelectual tendría que quedar en manos de quién. Por ejemplo, un emprendedor que dice yo voy a hacer una investigación, a partir de la investigación voy a crear un software, el software lo puedo patentar. Sí. ¿En manos de quién debería quedar esa patente? Muy buena pregunta. Hay una discusión acaloradísima con respecto a esto. La posición del banco principalmente es la siguiente. Cuando tú estás haciendo una promoción por el lado de la oferta, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso apoyando a los científicos, apoyando a los emprendedores y todo, la propiedad intelectual es de ellos.
Cuando tú tienes desafíos nacionales, colectivos, asociados a ciertas problemáticas, puede ser cambio climático, pueden ser cosas privadas, por ejemplo, ciertos sectores nuevos, la propiedad intelectual queda en los que son los mandantes. ¿Okay? Y después los científicos se alinean para uno o por el otro. Eso es como la regla general, ¿sí? Pero es bien complejo. De hecho, otra una coincidencia nomás, el proyecto de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile se cayó en la última pedazo por este punto. Claro, a nosotros yo soy emprendedora, tengo una startup de salud, entonces presentamos una patente y ahora queremos hacer una investigación para poder validar científicamente la patente, digamos. Y uno de los problemas con los que nos encontramos es este. O sea, si yo presento un proyecto de investigación y finalmente se comen mi patente, o sea, no tiene sentido para mí porque no puedo explotar comercialmente, ¿verdad? Ahora, hay una solución intermedia que es bastante interesante, que cuando son áreas sensibles, como puede ser la salud, es una, ¿no? Lo que se hace en el fondo es un acuerdo de confianza, un acuerdo de patente entre tú eres dueño de la patente, pero tú tienes la obligación de, si te la pide el Estado para resolver un problema de orden colectivo e importante, para evitar que tú le tranques la pelota, en el fondo de tener poner monopólico sobre quién te financió a la larga, ellos tienen un derecho preferencial sobre tu derecho de propiedad. No es que ellos ganen el derecho de propiedad, sino en el fondo tú no le puedes cobrar un poder monopólico, sino que es principalmente un precio razonable. Y tienes la obligación de sentarte a negociar con ellos. Eso sí se hace, que es en áreas sensibles, por ejemplo de salud una. Y eso es la solución que muchos países han hecho. Entonces tú tienes un sistema de propiedad intelectual más heterogéneo, en el cual tú eres dueño de la patente cuando ejerces tu poder, en el fondo cuando le vas a vender a otros países, etcétera. Pero en un área sensible que un ministerio público con salud te pide a ti algo, tú no puedes llegar y cobrarle en el fondo todo. Y también hay un tema ahí con respecto a la patente, porque si haces una patente en Paraguay, no te sirve mucho para comercializar en otros países, entonces tendría que ser una patente muchísimo más extensa en territorio. Sí. Y lo mismo con las publicaciones científicas, ¿verdad? O sea, si yo quiero vender a Estados Unidos, a mí no me van a reconocer un estudio hecho y publicado acá. Tengo que hacer algo que valga en ese territorio, digamos. Entonces, cuando pensás en escala, también tenés que pensar en eso, ¿verdad? No, el otro que te advierto al tiro. En el momento que tú vas a inscribir tu patente en Estados Unidos, en ese momento te van a hacer un juicio. Hay un negocio de gente que se dedica a entablarle juicio a la nueva patente de registro de oficina americana, sobre todo de no americanos, precisamente porque ganan los abogados en esto. Es un tema que están tratando después de Bayh-Dole, que fue del 80, han tratado ahora de resolverlo porque genera un problema de un mercado secundario que no tiene ningún sentido. Muchos países, creo que, no sé ustedes acá, Chile lo tenía, pero ya no, da un apoyo público a las empresas que quieren patentar en la oficina extranjera, principalmente en Japón, en Europa y en Estados Unidos, que son las acá no hay. Sí, pero es bien complicado porque en el fondo estos litigios son muy caros. O sea, una cosa es la registro que te queda por un año protegida por la ley nueva, ¿no es cierto?, del WTO, pero, perdón, la de la OMPI, pero la segunda, después de ese año tú tienes que ir a inscribirla y eso puede costar decenas, sino cientos de miles de dólares, y es bien caro. Sí. No es nada trivial. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, a la disposición, tanto yo estoy, Juan Pablo, ¿no?, que estaba aquí, por aquí andás. Juan Pablo está aquí en la oficina, mi colega que está aquí aquí en Paraguay, en Asunción, por si tiene alguna pregunta, algún detalle de lo que estamos haciendo, las cosas, el apoyo que estamos haciendo en distintos ámbitos para promover este tipo de actividades. Y bueno, empujarlo porque nos estamos quedando atrás, como los números muestran. Y si no incorporamos más nuevos conocimientos, como decía el presidente Conacite, esto nos va a salir caro, por decirlo menos. Muchas gracias, mi hermano.